Medir en un proyecto es muy importante. Nosotros en nuestra iniciativa de la casa pues lo quisimos hacer también. Una métrica que nos pareció fundamental y que es una métrica de resultado fue que el equipo al inicio del proyecto, cuando le dijimos al equipo de trabajo, miren, este es el mínimo producto viable, este es el alcance inicial que necesitamos lograr. Díganos desde su experiencia cuánto tiempo toma ejecutar ese mínimo producto viable. Lo que el equipo nos respondió antes de comenzar el proyecto fue que ellos se demoraban 20 días en terminar ese mínimo producto viable que habíamos definido con la Product Owner. En la vida real, con la reorganización del trabajo, el plan que hicimos, la distribución de las actividades del equipo y demás, logramos ejecutar ese mínimo producto viable en 11 días. Lo pasamos de 20 días a 11 días. Obviamente el equipo de trabajo quedó algo sorprendido porque pues ellos en sus años de experiencia ejecutando este mismo tipo de trabajo, pues obviamente solamente distribuyendo, poniéndole una lógica, poniéndole una estrategia al plan, pues logramos reducirlo en un 45%. Díganme a qué organización no le interesa que su equipo de trabajo reduzca el tiempo de ejecución en un 45%. Se puede lograr de muchas formas. Nosotros lo hicimos en este momento, o para esta historia lo hicimos simplemente organizando las actividades, poniéndole lógica, poniéndole estructura y estrategia a las actividades que teníamos que hacer, priorizando básicamente. Otro indicador que pudimos sacar de esta historia de la casa es que le hicimos 10 entregas a la Product Owner, a la dueña del producto. Yo llevaba a mi esposa casi todos los días en las noches que recorriera el apartamento y le decía, dime qué no te gustó, dime qué quisieras cambiar, para que de alguna manera tuviéramos esa capacidad de reacción, para que con los comentarios que ella nos daba, al siguiente día yo coordinaba con el equipo y tratábamos de solventarlos, para que la satisfacción estuviera en aumento y obviamente entregáramos el producto con la calidad esperada. Entonces ese fue otro indicador que nos pareció muy interesante porque logramos hacerle 10 entregas a nuestro cliente, por llamarlo de alguna manera. Y fue tan el éxito de este indicador, de las entregas frecuentes, que ella nos dio un porcentaje de satisfacción, una calificación de 4,5 sobre 5 en el servicio prestado. Eso obviamente pues nos pareció bueno. Uno como Scrum Master y como equipo pues nos sentimos satisfechos. La Product Owner nos calificó 4,5. Muy chévere. Otro indicador que nos pareció interesante es que el equipo de trabajo ya puede hacer, con esta distribución y con esta experiencia vivida, puede hacer 2 apartamentos, la obra blanca de 2 apartamentos en un mes y no uno como lo venían haciendo desde siempre, ¿cierto? Porque optimizamos el tiempo de 20 a 11 días, fácilmente pueden trabajar en 2 apartamentos en un mes. Quiere decir eso que optimizamos los ingresos operativos del equipo. Entonces, como ven, el tener métricas que de alguna manera nos muestren los resultados del equipo, los resultados del proyecto, de alguna manera hacen visible cuál fue el comportamiento del mismo, cuál fue el comportamiento del proyecto. Por esa razón es importante siempre medir y medir bien y no tener un montón de indicadores o métricas. Finalmente lo importante es tener pocas, pero que de alguna manera nos den la información relevante para tomar decisiones de calidad. Pasándonos al mundo real y en las organizaciones, cuando uno está trabajando prácticas de agilidad, hay unas métricas muy importantes que son básicas para medir el comportamiento de los equipos. Yo les decía al inicio, hay unas métricas de resultados, porcentajes de eficiencia, entrega de fechas, calificaciones del usuario final o Product Owner, como se los acabo de mencionar. Pero hay otro tipo de métricas que yo llamo de comportamiento. Le enseñan al mismo equipo cómo se están comportando y cómo están logrando esos resultados. Normalmente si yo de alguna manera ayudo a que el equipo de trabajo mejore su comportamiento, eso se puede ver impactado en las métricas de resultados. O sea, si yo mejoro el comportamiento de un equipo, es muy probable que se mejoren los resultados de un equipo. Por esa razón es importante entender que hay métricas de resultados y métricas de comportamiento. Algunas métricas de comportamiento más usuales o más comunes dentro de la agilidad es el Burn Down Chart. Es una gráfica que permite ver en tiempo real cuando un sprint está corriendo o está activo, permite ver la capacidad que tiene el equipo para terminar actividades todos los días. Entonces, como ven, es una gráfica que de alguna manera va reflejando el avance en las actividades que el equipo programó o planeó para el sprint en curso. Esa es una gráfica básica y es una gráfica para el equipo, para que ellos entiendan cuál es su timing, cuál es su ritmo de trabajo y a qué ritmo están cerrando actividades durante el sprint.
Al final del sprint, cuando se termina, cuando se cierra el sprint, pues finalmente la gráfica del Burn Down Chart se termina volviendo histórica. Nos cuenta una historia de cómo nos comportamos. Así que esta gráfica tiene gran valor durante el sprint, cuando el sprint aún está activo, porque de alguna manera permite reaccionar durante el mismo sprint si el equipo lo requiere. Si durante el sprint el equipo encuentra que las actividades no se están cerrando, pueden entrar a analizar si es por algún impedimento, ¿cierto? O el equipo se equivocó en la estimación, las actividades puede ser que tengan más esfuerzo del esperado, conceptos que pueden ir apareciendo o elementos que pueden aparecer que de alguna manera en una retrospectiva el equipo pueda evaluar y pueda tener en cuenta para la siguiente iteración. Entonces el Burn Down es una excelente herramienta para medir el comportamiento de un equipo. Hay otra métrica muy importante y básica dentro del comportamiento y es la gráfica de velocidad o Velocity Chart, como también se le conoce. Esta gráfica de alguna manera se lee de dos maneras. De manera horizontal, el Velocity Chart o la gráfica de velocidad me compara los últimos sprints ejecutados por el equipo, ya sean los últimos 6, los últimos 8. La línea de tiempo es dependiendo de la interpretación y de alguna manera compara los últimos 6 sprints que el equipo viene ejecutando. Entonces esos últimos 6 sprints o esas últimas ejecuciones o iteraciones que el equipo ha venido realizando pueden mostrar una tendencia, ya sea que el equipo haya terminado más puntos o menos puntos de acuerdo a las circunstancias o situaciones que el equipo haya tenido que sortear. Entonces empiezo a analizar tendencias. Si el equipo obviamente está tendiendo a hacer más puntos por sprint, quiere decir que es un equipo que está ganando productividad, ¿cierto? Se está volviendo más capaz de ejecutar cosas. Si se ha mantenido estable, pues puede ser que el equipo llegó a un pico, ¿cierto? Las actividades están muy claras o ya tienen un concepto más claro de su capacidad, ya tienen más conciencia de su capacidad y lo que ellos pueden dar. O si, por el contrario, tienden a bajar, también se entra a analizar qué elementos están impactando para que esa situación se dé, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de analizarla, esta gráfica de manera horizontal. Hay otra forma de leer esta gráfica y es de manera vertical. Esta gráfica compara los puntos que el equipo comprometió en la sesión de planning y la compara con los puntos que efectivamente el equipo logró terminar en ese sprint, ¿cierto? En esa iteración que el equipo planeó. Entonces, de esa manera yo comparo las dos columnas. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué sería lo ideal? Que esas dos columnas estén lo más cerquita posible. Pero obviamente entendemos que no todos los equipos tienen características muy diferentes. Entonces, al comparar esas dos columnas, uno puede también encontrar elementos que nos pueden llevar a la reflexión. Si la gráfica de los puntos planeados termina por encima de la gráfica que realmente se terminó, de los puntos que realmente el equipo terminó, pues quiere decir que el equipo no logró terminar todo lo que se comprometió a hacer. ¿Hubo alguna razón? Es fácilmente en una retrospectiva, pues puede ser un tema de análisis. O si pasa al contrario, los puntos terminados por el equipo están por encima de los puntos que el equipo comprometió en la planning. Es una situación que puede pasar también. Quiere decir que el equipo hizo más de lo que inicialmente se había comprometido en la planning. Y uno puede entrar a analizar por qué, ¿cierto? O faltaron actividades para planear, o el equipo logró sortear lo que comprometió y logró avanzar en el backlog. También puede ser positivo, también puede ser bueno, ¿cierto? Entonces hay elementos que uno puede entrar a analizar, pero dependiendo de la característica de cada uno de los equipos. Por eso la retrospectiva es uno de los espacios más fuertes para poder entrar y analizar y poder generar algún tipo de cambio si es que así se necesite hacer para la próxima iteración. Entonces esas dos gráficas son básicas. Y hay una tercera gráfica que se considera básica y elemental dentro de la agilidad cuando medimos el comportamiento de un equipo y es el diagrama de flujo acumulado. Este diagrama también muestra una tendencia en la generación de backlog, que básicamente, como lo hemos visto en los videos, es el plan de trabajo. Son las actividades que hay que entrar a ejecutar dentro de lo que se tiene estimado como alcance. En la mitad hay una gráfica que muestra la tendencia hacia la ejecución y hacia los impedimentos. Entonces, uno que empieza a analizar en esta gráfica, pues si esas gráficas están siendo anchas, por llamarlo de alguna manera, dentro de la gráfica, es porque normalmente si es el backlog, si está acumulando trabajo y cada vez esa línea se va engrosando, pues quiere decir que no se está consumiendo backlog. Quiere decir que el equipo no está avanzando en el trabajo. Puede ser una forma de interpretarla. Si la gráfica del medio, que es la gráfica de ejecución, se pone también de alguna manera gruesa, pues quiere decir que el equipo se está acumulando de trabajo por terminar.
está tomando actividades pero no las está terminando, o sea que se está llenando de actividades en ejecución. Uno que puede pensar allí, hay un cuello de botella o posibles cuellos de botella. Entonces esa gráfica de alguna manera, al medir la tendencia en el tiempo, me puede ir diciendo dónde está la dificultad más grande para el equipo. Y la tercera gráfica o la tercera línea de esta gráfica es el trabajo terminado, que también debería estar en una tendencia al alza dentro de la tendencia. Si esta misma no muestra esa tendencia al alza, pues obviamente quiere decir que el equipo no está terminando cosas, también puede evidenciar posibles cuellos de botella. Entonces, estas tres gráficas son básicas también para medir comportamiento de un equipo, pero como les decía anteriormente, si yo trabajo el comportamiento de un equipo, puedo de alguna manera impactar los resultados del equipo. Entonces es importante, primero que todo, tener claro cuáles son las métricas de resultados a lo que estamos persiguiendo y cuáles son las métricas de comportamiento que, aunque son métricas diferentes, de alguna manera se impactan entre ambas. Tienen muchísima correlación entre ambas. Entonces, esto es lo que teníamos que ver con el tema de métricas. Como ven, en esta serie de videos cortos estamos entendiendo y estamos viendo cómo fue la forma en la cual atacamos esta situación que les contaba al inicio, la situación de la casa. En el siguiente video vamos a hacer ya un resumen de cómo fue que lo abordamos para que a todos nos quede como esa gran conclusión, así que los espero en el siguiente video. Hey, si te gustó este video, te invito a que ingreses a edu.gcfglobal.org para encontrar más contenido sobre Scrum y temas de agilidad. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor.